Texan Global School. Hipérbola. En esta clase, se analizan distintas formas de la ecuación de la hipérbola. Por definición, una hipérbola es un conjunto de puntos en el plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos es siempre igual a una cantidad constante, positiva, y menor que la distancia entre los focos. Podemos ver que F y F' son los focos. L es el eje focal, del cual es la recta que pasa por los focos. V y V' son los vértices. El eje focal corta la hipérbola en estos dos puntos. La distancia entre esos puntos es el eje transverso, la cual es la porción del eje focal comprendida entre los vértices. C es el centro, ubicado sobre el eje focal, el cual es el punto medio del segmento que une los focos. O también es el punto medio entre los vértices. L' es el eje normal, la cual es una recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal. El eje conjugado es la porción del eje normal comprendida entre los puntos A y A'. Una cuerda B y B' es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la hipérbola. E y E' es la cuerda focal la cual pasa por alguno de los focos. El lado recto, L y L', es una cuerda focal perpendicular al eje focal. Vemos que la hipérbola tiene dos lados rectos ya que tiene dos focos. Un diámetro D' es una cuerda que pasa por el centro. Y F, P es el radio vector el cual es una recta que une el foco y un punto cualquiera de la hipérbola. Obtendremos la primera ecuación ordinaria de la hipérbola. Consideraremos una hipérbola con centro en el origen y eje focal coincidiendo con el eje X. Los focos F y F' están sobre el eje X. Estos puntos se pueden definir como C,0 y menos C,0, siendo C una constante positiva que representa la distancia del centro al foco. Los vértices son los extremos del eje transverso y están en los puntos A,0 y menos A,0, donde A representa la longitud del semieje transverso. Y los extremos del eje conjugado son 0, B y 0, B, donde B representa la longitud del semieje conjugado. Si definimos un punto cualquiera de la hipérbola, P de coordenadas X, Y, por definición de hipérbola, el valor absoluto de la diferencia de sus distancias, a dos puntos fijos del plano llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, positiva, y menor que la distancia entre los focos. Algebraicamente se puede expresar esta definición como la distancia F, P menos la distancia F', P igual con más menos 2, A, donde A es una constante positiva menor que C. Al obtener las distancias entre los focos y el punto definido, y sustituyendo en esta ecuación, obtenemos la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y cuadrada, menos la raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y cuadrada, igual con 2A. Siguiendo el mismo proceso que en la clase anterior de la elipse, obtenemos la relación de B cuadrada igual con C cuadrada menos A cuadrada. Cuidado pues la relación se parece a la de la elipse, pero existe una variación en los signos. Al sustituir tenemos X cuadrada por B cuadrada menos A cuadrada por Y cuadrada igual con A cuadrada por B cuadrada. Si dividimos toda la ecuación por A cuadrada, B cuadrada, y simplificamos obtenemos la forma más simple de la ecuación de una hipérbola, llamada primera ecuación ordinaria o forma canónica de una hipérbola, cuando su centro está en el origen y sus ejes coinciden con los ejes coordenados. Si discutimos esta ecuación de la hipérbola, comenzaremos por las intersecciones con el eje. Recordemos que las intersecciones con el eje X se obtienen cuando Y es igual con 0. Por lo que las intersecciones con el eje X son los vértices de la hipérbola y la longitud del eje transverso es la constante definida como 2A. Ahora, las intersecciones con el eje Y se obtienen cuando X es igual con 0. Sin embargo, en este caso no hay intersecciones con el eje Y, ya que aparecen raíces negativas o números imaginarios. El siguiente punto de discusión es simetría. La simetría con respecto a cada eje se analiza reemplazando Y por menos Y y después X por menos X. De manera general, la hipérbola es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados y también con respecto al origen. Ahora, para determinar la extensión de una curva, despejamos cada variable y analizamos.
para la determinación de los intervalos de variación, para los cuales x son números reales, o sea el dominio, al despejar y, podemos ver que el dominio incluye todos los números reales menores o iguales a menos a y mayores o iguales a a. Esto es, no se incluyen los valores dentro del eje transverso. Y para la determinación de los intervalos de variación, para los cuales y son números reales, rango, al despejar x, podemos ver que el rango incluye todos los números reales. Para las asíntotas, analizamos también los despejes. Vemos que la hipérbola no es una curva cerrada, no tiene asíntotas verticales ni horizontales. Pero tiene dos asíntotas oblicuas. Usando de nuevo la primera ecuación ordinaria de una hipérbola, a partir de sus focos, vemos que C es la abscisa. Si utilizamos la ecuación de la hipérbola, con la y despejada, para obtener el valor de la ordenada, podemos sustituir C por x. Y usando la relación anterior entre A, B y C, vemos que la ordenada es B cuadrada sobre A. Este valor es la longitud de la ordenada o del foco, a un punto de la hipérbola en forma perpendicular. Por lo tanto, la longitud del lado recto será el doble de esa distancia, como se muestra en el pizarrón. Finalmente, la excentricidad es la medida de cuánto se desvía una sección cónica de ser circular. En un círculo la excentricidad es 0. Por lo que la excentricidad, E, está dada por la razón, C, sobre A, y usando la misma relación entre las variables, vemos que la excentricidad de la hipérbola se representa como la raíz cuadrada de A, cuadrada más B, cuadrada sobre A. Contrario a la elipse, este valor debe ser mayor que 1. Si ahora consideramos una hipérbola cuyo centro está en el origen, pero su eje focal coincide con el eje Y, los focos F y F' están sobre el eje Y, cuyos puntos se pueden definir como 0, C y 0, C, siendo C una constante positiva que representa la distancia del centro al foco. Los vértices, extremos del lado mayor, están en 0, A y 0, A. Y los extremos del eje conjugado son B, 0 y menos B, 0. Con el mismo proceso hallamos que la ecuación de la hipérbola es la misma pero con las variables de A y B invertidas y una variación en el signo. En el pizarrón se muestra el resumen de las fórmulas deducidas, el cual es muy importante tenerlo a la mano para la solución de los problemas. Se muestra la primera ecuación ordinaria de la hipérbola, con centro en el origen, así como todos los elementos para poder analizarla. Y sus asíntotas se obtienen partiendo de la forma canónica, vista anteriormente, despejando y. Podemos ver que, si en los puntos de la hipérbola aumenta su abscisa, el radical tiende a 1, entonces se obtienen las ecuaciones para obtener las asíntotas de la hipérbola. Veamos un ejemplo. Hallar la ecuación de la hipérbola cuyos focos son los puntos 3,0 y menos 3,0, su excentricidad es de 3 medios. Analizando los focos dados, podemos ver que están ubicados sobre el eje X. Como los focos están en las coordenadas C, 0 y menos C, 0, entonces vemos que C es igual con 3. Podemos ver que el punto medio entre los focos es el origen. Usando la fórmula para calcular el punto medio entre dos puntos, comprobamos que el centro de la hipérbola está en 0,0. Ahora bien, debido a que la excentricidad dada está dada por la razón C sobre A, se confirma que C es igual con 3 y obtenemos que A es igual con 2. Y como los vértices, o extremos del lado transverso, están en la coordenada A, 0 y menos A, 0, vemos que los vértices están en las coordenadas 2,0 y menos 2,0. Entonces, como tenemos C y A, podemos obtener B usando la relación entre A, B y C. Al sustituir y despejar vemos que B es igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces vemos que los extremos del eje conjugado, dados como 0, B y 0, menos B, están en las coordenadas 0, raíz cuadrada de 5 y 0, menos la raíz cuadrada de 5. Con estos valores, obtenemos la ecuación de la hipérbola, con centro en el origen y eje focal sobre el eje X, como X cuadrada sobre 4 menos Y cuadrada sobre 5 igual con 1. Y al sustituir estos mismos valores, vemos que la longitud del lado recto es de 5. Asimismo, obtenemos las ecuaciones de las asíntotas, de acuerdo a las fórmulas deducidas, y las tabularemos para incluirlas en la gráfica proponiendo 2 puntos de cada una. Finalmente, realizamos la tabulación con la ecuación de la hipérbola obtenida para graficar. Primero, despejamos Y y tabulamos. El dominio para proponer valores para la tabulación se obtiene de acuerdo a los extremos del eje transverso o vértices.
por lo que el dominio son todos aquellos valores menores a -2 y mayores a 2. Obtenemos la tabulación y graficamos. Podemos ver que los extremos son los vértices de la hipérbola de acuerdo al valor de a igual con 2. Si sustituimos algún valor de x fuera del dominio, entre los vértices, resultará un número complejo, indicando que no existe gráfica. De esta forma vemos el comportamiento completo de la hipérbola con todos sus elementos. Por otro lado, si se trasladan los ejes coordenados hacia un nuevo origen de coordenadas h, k, los nuevos ejes coordenados paralelos serán x' y y', generando así nuevas coordenadas. Entonces, las ecuaciones de transformación del sistema primitivo al nuevo sistema de coordenadas son x igual con x' más h. Y y igual con y' más k. Considerando entonces una hipérbola con centro en el origen y eje coincidiendo con el eje x, realizaremos una traslación de ejes coordenados. Se pueden mover los ejes coordenados paralelamente hacia un nuevo origen h, k. Los nuevos ejes coordenados paralelos serán x' y y', generando nuevas coordenadas. Entonces la ecuación de la hipérbola referida al nuevo sistema coordenado se muestra en el pizarrón. Realizando la traslación de ejes coordenados, sustituyendo, obtenemos la forma de la ecuación de una hipérbola, cuando su centro está en el punto h, k, y su eje focal paralelo a uno de los ejes coordenados. Esta es la segunda ecuación ordinaria de una hipérbola. Asimismo, realizamos la traslación a las ecuaciones de las asíntotas. En el pizarrón se muestra el resumen de las fórmulas deducidas. Podemos ver que las coordenadas de los focos, vértices y demás se especifican de acuerdo al nuevo origen h, k. La relación entre a, b y c, la distancia focal y la cantidad constante, la longitud del lado recto y la excentricidad no cambian. Son las mismas fórmulas deducidas. Veamos otro ejemplo. Los vértices de una hipérbola son los puntos -1,3 y 3,3. Su excentricidad es de 3 medios. Obtendremos la ecuación en forma ordinaria y graficaremos. Podemos ver que los vértices no están sobre el eje x, ni sobre el eje y, por lo tanto, tendremos una segunda ecuación ordinaria de la hipérbola. Como los vértices, extremos del lado transverso, son los puntos dados, vemos que están definidos por las coordenadas h más a, k, y h menos a, k. De estas coordenadas vemos que k es igual con 3. Ahora, como el centro es el punto medio entre los vértices de la hipérbola, entonces, vemos que el centro está en el punto 1,3, con esto obtenemos los valores de h y k. Y como el valor dado de la excentricidad es de 3 medios, tenemos que c es igual con 3 y a es igual con 2. Usando la relación entre a, b y c, sustituimos esos valores obteniendo que b es igual con la raíz cuadrada de 5. Como ya tenemos los valores de a, b, c, h y k, calculamos los extremos del eje conjugado, obteniendo así los puntos 1 más la raíz cuadrada de 5,3 y 1 menos la raíz cuadrada de 5,3. Asimismo, con estos mismos valores, obtenemos los focos -2,3 y 4,3. La longitud del lado recto es de 5. Entonces, la ecuación de la hipérbola con centro en 1,3 y eje paralelo al eje x, es x menos 1 al cuadrado sobre 4, menos y menos 3 al cuadrado sobre 5, igual con 1. Sustituyendo las variables calculadas, obtenemos también las ecuaciones de las asíntotas como se muestran en el pizarrón. Para graficar, despejamos y de la forma ordinaria y proponemos valores para tabular. El dominio incluye todos los números reales menores a -1 y mayores a 3. Podemos ver el comportamiento de la hipérbola con centro en 3,5, así como todos sus elementos calculados. Por otra parte, podemos obtener la forma general de la ecuación de una hipérbola si desarrollamos algebraicamente la segunda ecuación ordinaria como se demostró en la clase pasada y se muestra en el pizarrón. Recíprocamente, si completamos cuadrados a la forma general, se obtiene la forma ordinaria. Utilizaremos el ejemplo anterior para obtener la forma general y ordinaria de la hipérbola. Desarrollamos algebraicamente multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores, para eliminarlos. En este caso multiplicamos por 20. Al multiplicar cada término por 20, en ambos miembros de la ecuación, vemos que se eliminan denominadores. Desarrollamos los binomios al cuadrado y los productos. Al agrupar, obtenemos la forma general de la ecuación de la hipérbola. Recíprocamente,
Usando esta misma ecuación en forma general, si completamos cuadrados, se obtiene la forma ordinaria. Texan Global School. Global online learning. Knowledge for the world. www.texanglobalschool.com